Entonces, hasta ahorita tenemos alguna duda de los términos que hemos estado viendo, nada de las cosas de la memoria. No, doctor. Bueno, entonces vamos a continuar con algunos temas que tenemos, con algunos de los términos y algunos otros detalles que tenemos que terminar de ver de la primera unidad. Y vamos a comenzar entonces. Recording in progress. Entonces, otro de lo que ya medio habíamos visto es que los organismos o los individuos tienen la capacidad de conservar sus constantes fisiológicas dentro de un rango. Ese rango generalmente es muy estrecho, pero que le permite adaptarse ante los cambios del medio, tanto interno como externo, ¿verdad? Eso es lo que lo hace. Y son mecanismos de autorregulación que evitan que un individuo se enferme. ¿Sigue oyéndose así como lejos? Pregunta. Que no sé. Sí, un poquito. Bueno, no sé qué sea, si sea la computadora o ya le subí todo lo que tengo de volumen. Ya estoy más cerca de la computadora, ya casi quisiera estar dentro de la computadora. Pero la verdad es que no sé, ¿ya se oye mejor? ¿O es mi voz a lo mejor la que ya no da más? Ya se escucha mejor, doctor. Ok, perfecto. Entonces, estaban viendo lo de la homeostasis y recordábamos que, por ejemplo, el organismo tiene la capacidad para utilizar diferentes mecanismos que nos permiten mantener nuestras constantes fisiológicas o tratar de mantener ciertas características que nos permitan mantener sobre todo la salud ante agresiones o cambios, por ejemplo, en el ambiente, como pueden ser cambios climáticos como el frío, como el calor intenso, ¿verdad? Y eso es lo que nos ayuda a que el organismo pues conserve la salud y esté dentro de estas de hecho, aquí hay una pregunta que me hacen sobre quién es el fundador original de la anatomía patológica. De hecho, el que se considera como el padre de la patología moderna, eso que les quede claro, porque hay mucha gente y hay muchos que empiezan a trabajar con la patología, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que Morgani es uno de ellos que empieza a trabajar y empieza a hacer las correlaciones clínicas entre la patología y la clínica, pero quien realmente se considera el padre de la patología moderna, lo más atrás es Rudolf Virchow. Rudolf Virchow es quien se considera como el padre de la patología moderna. Los demás son fundadores, sí, dentro de todos los aspectos que pudieran o que han dado los antecedentes propios a la patología. Pero quien por algunas consideraciones se le ha considerado a Rudolf Virchow el padre de la patología moderna. ¿Sí? ¿Queda aclarado la duda? Entonces, sí, hay muchas, de hecho, como les comentaba, la patología inicia
desde que los hombres primitivos empiezan a ver que hay algo anormal, pero no se sabe qué. Y Rudolf Virchow se considera el padre de la patología moderna porque él hace una teoría. ¿Recuerdan qué teoría es lo que nos dice Rudolf Virchow? ¿Es de que las enfermedades se causan alteraciones celulares? Exactamente. Entonces, que todos los cambios y todo lo que sucede, porque él ya empieza a observar y tiene ya las evidencias por parte de muchos investigadores que había y que le antecedían y que también eran contemporáneos, es que ya se determina que todo el organismo, todos los individuos, están constituidos por células. Todos los tejidos, órganos y todo lo que veían tenía células. Entonces él dice que todo lo que sucede en el cuerpo humano ya no se debe ni a demonios, ni a alteraciones en los líquidos celulares, ni alteraciones, ni nada de eso, sino ya él dice y menciona que la célula, como es la unidad fundamental de todos los órganos y tejidos, entonces es la célula la que enferma y a partir de ella es que se desarrollan todas las enfermedades. Entonces, por eso Rudolf Virchow es considerado el padre de la patología moderna. ¿Hay muchos antecesores? Sí, pero al que se le considera, o en todos los libros y todo, hacen referencia a Rudolf Virchow como padre de la patología moderna. Entonces, al margen de esto, es lo que, no sé, quedó un poquito más amplia la duda o quedó un poco mejor resuelta la pregunta. No sé. Ok, bueno. Entonces, bueno, si ya no hay alguna otra duda, alguna otra pregunta que quieran hacer sobre los temas que hemos visto. La biopsia es un fragmento de tejido. Así lo vamos a considerar la biopsia. Sin embargo, en muchos libros dicen que es la toma de un fragmento de tejido de un individuo vivo. Sin embargo, cuando nosotros tomamos un fragmento de algún cadáver o de algún animal que necesitamos observar qué es lo que presenta, pues también se le sigue considerando biopsia, teniendo en cuenta que es un fragmento de tejido, es un fragmento de tejido. Cuando son órganos completos, por ejemplo, que mandan el vaso, que mandan el estómago, que mandan algún miembro porque se les amputó, porque tienen cáncer o tienen una otra alteración, a eso se le llama pieza quirúrgica. ¿Sí? Pero una biopsia en términos, como dice vida, y entonces se supondría que la biopsia tendría que ser en términos estrictos un fragmento de tejido obtenido de un individuo vivo, pero no, simplemente en algunas ocasiones si nosotros tomamos un cadáver, ¿verdad? También se sigue considerando como una biopsia, pero pero en esencia es nunca he encontrado alguna definición de cómo le llaman al fragmento de tejido obtenido de un cadáver. Entonces, siempre, al menos en el departamento de patología y los demás compañeros, siempre le llamamos biopsias. Entonces, le llama biopsia a ese fragmento de tejido. Que, si nos vamos a la etimología, tendría que ser un individuo vivo, forzosamente, pero también puede ser evidentemente de un cadáver. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Algo que no les haya quedado muy claro? Ok, cualquier cosa, ya saben, estamos aquí para poderles ampliar sus dudas, pues para eso soy especialista.
más en resolverlas. Pero bueno, entonces ya quedó claro. Entonces, estábamos viendo que entonces la homeostasis es algo que ocurre en forma y que el individuo ni siquiera muchas veces se da cuenta de lo que va a tener que utilizar, porque son mecanismos intrínsecos, que son mecanismos que son por el sistema autónomo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando al individuo le hace falta oxígeno, ¿qué requiere? ¿Qué requiere cuando hace falta oxígeno? Por ejemplo, ¿qué ha hecho? Aumentar la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Y eso no le decimos no nos ponemos en forma consciente de decir vamos a respirar más rápido, sino simplemente el organismo empieza a hacer estas actividades. Cuando hay mucho calor, pues la sudoración, ¿verdad? Y algo que también va implícito cuando hace mucho calor, pues tenemos que disminuir las actividades físicas para entonces disminuir el exceso de calor. Entonces, para mantener en estas condiciones, la hipotermia, ¿verdad? Es cuando hace mucho frío, pues ya habíamos visto que una de las causas o algo que vamos a hacer es aumentar la actividad física y que el mismo organismo empieza a temblar, ¿verdad? Tiene una especie de temblor y los dientes nos empiezan a castañear, ¿verdad? Empieza a haber un trismo. ¿Por qué? Porque empieza a haber un aumento, ¿verdad? Y por otra parte, ¿qué es lo que hace el organismo? Pues muchos organismos, ¿qué es lo que hacen? Pues se hacen, adquieren posiciones que en el caso del humano, la posición fetal para tratar de conservar el calor, ¿verdad? Dependiendo del grado de frío que, si es que no nos permite aumentar la actividad, entonces lo que se hace es evitar la pérdida de calor. En los estados de hiperglucemia, pues se incrementa la secreción de insulina. Cuando hay hipotensión arterial, pues existen muchas cosas que te pueden suceder, pero sobre todo se evita, ¿verdad?, la pérdida de líquidos con tal de aumentar la presión. Y la deshidratación igual, hay muchos mecanismos por los cuales se puede evitar a través de la secreción de ADH, de hormona antidiurética, también disminuir la frecuencia cardíaca, etcétera. Entonces son muchos mecanismos que podemos utilizar o que utiliza el individuo para evitar caer en alteraciones graves que le permitan. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando tenemos una acidosis metabólica? ¿Qué es lo que hace el organismo cuando tenemos una acidosis metabólica? ¿Sabe lo que hace el organismo? ¿Hiperoxigenar también? Ajá, entonces, ¿y cómo hiperoxigenas? Aumentando la frecuencia respiratoria. Ajá, entonces, ¿y cómo se llama ese aumento en la frecuencia respiratoria? ¿Hiperventilar? Hiperventilación, ¿verdad? Hay una hiperventilación que nos va a llevar a un estado de alcalosis, ¿verdad? Se incrementa la cantidad de elementos que van a contrarrestar la acidosis. Entonces, eso es lo que ocurre. ¿En qué ejemplo tendremos una acidosis metabólica? Algo muy rápido que me puedan decir por qué podemos tener la acidosis. ¿En el ejercicio anaeróbico? Pudiera ser cuando es en exceso. ¿En qué otras condiciones? Rápidamente, alguien puede ser, por ejemplo, en insuficiencia renal, ¿verdad? O bien en diabetes, cuando tenemos la formación de cuerpos cetónicos, cuando caen en un choque. Esas son
el individuo mantenga o se mantenga dentro de estos rangos. Ahora bien, veíamos que la salud, bueno, primero tenemos que, para poder entender la patología, pues obviamente tenemos que entender qué es la salud. La salud es un funcionamiento armónico de todo el organismo, controlado por los mecanismos de homeostasis y de defensa. En este caso, básicamente se refiere al inmunológico, ¿verdad? Y esto le va a permitir que el individuo tenga una salud física, mental, y también tiene que ver con lo social, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es la salud, es un estado armónico donde el organismo tiene un buen estado mental, tiene un buen estado físico y además también con el efecto general del ambiente, ¿verdad? O sea, tiene una muy buena relación con todo lo que la rodea, es un estado armónico, ¿verdad? Y en algunos casos también mucho de esto, por ejemplo, en medicina humana, ¿verdad? También se habla de la salud monetaria, de la salud, porque esto la pérdida de empleo, en muchos casos, la pérdida de recursos económicos, salud, entonces, es un estado de funcionamiento armónico del organismo que favorece un buen estado mental, fisiológico y social, es decir, interactúa correctamente con no solamente con individuos de su propia especie, sino con la de los demás y con todo su entorno en el cual se encuentra el individuo. ¿Sí me siguen escuchando bien? Sí, doctor. Ok. Enfermedad, entonces la enfermedad es un desequilibrio, todo lo contrario a lo que es la salud. Es un desequilibrio funcional del organismo de un individuo por agresión de un agente externo o por alteración, ¿verdad?, de su propio organismo. Y que por alguna razón los mecanismos de homeostasis no han sido capaces de compensar esta situación. Es decir, el daño que sufren los tejidos o los órganos por algún cambio externo o interno, no han sido suficientes los mecanismos de homeostasis para mantener el estado de salud, es decir, no han podido mantenerse las constantes fisiológicas en los rangos adecuados. Tenemos otro término, alteración o trastorno. La alteración o trastorno, pues, es un cambio o modificación con respecto a lo considerado como normal. Por ejemplo, tenemos los trastornos circulatorios, como es la hiperemia, la congestión, el edema, las hemorragias, ¿verdad? Esas son alteraciones. Y tenemos también los trastornos, por ejemplo, mentales, el miedo, la ansiedad, el pánico, las fobias, la anorexia, la bulimia, ¿verdad? La depresión, ¿verdad? Es algo importante que son trastornos importantes. La alteración pudiera ser también todo esto, el circulatorio, es exactamente alteración o trastorno, básicamente pudiéramos considerarlo. Ahora, estos procesos que ocurren van a tener un tiempo, ¿verdad? Que puede presentarse en un momento, y eso se considera como un proceso agudo.
es decir, en el momento que se presentan, y este se desarrolla dentro de unos minutos o de unas horas, ¿verdad? Y que luego desaparece, se considera un proceso agudo. Y el proceso crónico es cuando empieza, pero este proceso no termina en unas cuantas horas o en unos días, sino puede desarrollarse y durar durante meses o años, ¿verdad? Entonces tenemos en forma muy estricta en algunos casos el proceso agudo y proceso crónico. Sin embargo, estos procesos, pues no es así totalmente, que ya empezó y termina en unas cuantas horas. Por ejemplo, ¿cómo considerarían, por ejemplo, un infarto masivo, ¿verdad? Donde hay taponamiento de las arterias, de las coronarias, de las principales arterias coronarias, por ejemplo, la circunfleja, y entonces hay un infarto masivo. ¿Qué tipo de proceso sería? ¿Agudo? Agudo. Agudo. Y ustedes consideran que no pudiera, por ejemplo, se presenta la obstrucción y ¿qué sucede? ¿Cuánto tiempo está el paciente así? O por ejemplo, un paciente que sufre un accidente en un automóvil y choca la cabeza contra el parabrisas o contra algún objeto y muere en forma instantánea. ¿Será también un proceso agudo? Sí, también. Ajá. Entonces, hay otras situaciones de estos dos ejemplos que les ponen es un proceso sobreagudo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es tan rápido que ni siquiera da tiempo a que se presente ninguna manifestación. El individuo rápidamente muere. Entonces, hay procesos que no dan tiempo a nada y entonces a eso se les considera como sobreagudos. Y hay un proceso intermedio entre lo agudo y lo crónico. ¿Por qué? Porque dura varios días, pero al final termina. Entonces, ¿cómo se llamará ese proceso? O donde hay una combinación de un proceso agudo y que se va transformando a crónico. ¿Cómo le llamaremos ese proceso? ¿Cómo se llamará? Subagudo. Agudo. Ajá, es el término es subagudo, ¿verdad? También le llamamos, por ejemplo, en el caso de histología, ¿verdad? Cuando veamos proceso inflamatorio, que es donde normalmente hablamos de estos procesos, ¿verdad? También le llamamos crónico activo. ¿Por qué? Porque permanecen algunas condiciones que caracterizan al proceso agudo y empieza la aparición de ciertos elementos que corresponden al proceso crónico. Entonces también le llamamos crónico activo. Entonces podemos ver que aquí es como si estuviéramos viendo que todo es blanco o todo es negro, pero no. Puede haber en este inter, ¿verdad? Colores grises, y entonces por eso hablamos de sobreagudo, agudo, subagudo y crónico, que eso nos permite tener un poco más de certeza con respecto al tiempo en el que ocurre y suceden estos procesos. ¿Sí? De hecho, hay enfermedades, por ejemplo, si cae un rayo
y lo mató, pues es una forma sobreaguda, porque es muy rápida la muerte. Lo mismo puede ocurrir con un infarto o con una torsión intestinal, ¿verdad? Y que muere el individuo, o por ejemplo con algo que ocurre relativamente con frecuencia, es el taponamiento de las arterias pulmonares, ¿verdad? En forma de las arterias pulmonares. Doctor, una pregunta. Sí, Ya no escuché bien si el subagudo y el crónico activo es lo mismo. no te oí bien. Que ya no escuché bien si el subagudo y el crónico activo es lo mismo. Sí, es exactamente lo mismo. Es exactamente subagudo, ¿sí? O Gracias. crónico activo, que son términos que utilizamos en el estudio de patología. Bueno, en los estudios de diagnóstico, cuando hablamos de inflamación. Por ejemplo, en el proceso agudo, en el proceso inflamatorio, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, de inflamación aguda, donde se caracteriza por hiperemia, edema, dolor y calor y aumento del volumen. Y ya en los procesos crónicos, y algo también característico es el tipo de células en el proceso inflamatorio agudo, que es la presencia de neutrófilos o bien eosinófilos, mientras que ya en el proceso inflamatorio crónico ya empezamos a ver procesos de cicatrización y vemos también que hay células que los caracterizan, por ejemplo, los macrófagos, los linfocitos, las células plasmáticas, que ya nos dan una respuesta específica en contra de algunos agentes. Entonces, eso es lo que caracteriza, por ejemplo, desde el punto de vista inflamatorio, ¿verdad? Esta condición. Hay enfermedades infecciosas agudas, como la gastroenteritis, enfermedades crónicas que sabemos que siempre van a la cronicidad, como la tuberculosis o la brucelosis, ¿verdad? Esos son algunos ejemplos. Profesor, una duda. Sí, Además de los neutrófilos, ¿qué otras células aparecen en el proceso agudo? los eosinófilos, Gracias. por ejemplo, ahí en un proceso agudo donde aparecen eosinófilos, ¿cuál será la causa? Algo que está relacionado con el ambiente. ¿Una alergia? La alergia, perfecto. Entonces, en los procesos de alergia es donde participan los eosinófilos y otras células que ya veremos más adelante. Ahora tenemos que la causa de muchos de los problemas le llamamos agente etiológico, ¿verdad? El agente etiológico o causa del proceso entonces son los agentes etiológicos, la causa. Los agentes etiológicos, pues tenemos una gran variedad de agentes etiológicos que pueden ser de origen biológico, como los priones, los virus, las bacterias, los hongos, los micoplasmas, los parásitos, las clamidias, las algas, ¿verdad? Todos ellos son agentes etiológicos. Los de origen físico, pues pueden ser el calor, el frío, los traumatismos, por ejemplo, los rayos X, la electricidad, ¿verdad? Todos ellos son agentes físicos. También tenemos agentes etiológicos de origen químico, como los tóxicos, los venenos, los fármacos, ¿verdad? Cuando sabemos que se utilizan o son mal empleados o con sobredosis, pues podemos causar daño. De hecho, recuerden que inclusive, por ejemplo, las vitaminas, cuando se utilizan en grandes cantidades, pueden llegarnos a provocar también daño. Entonces, estos son los agentes etiológicos.
los agentes etiológicos que pueden ser de diferente etiología, de diferente origen y que nos van a causar enfermedad o alteraciones físicas y estructurales en los tejidos. Y bien, también pueden causarle la muerte de los individuos. Tenemos algunos agentes etiológicos, ¿verdad? Aquí tenemos algunas clamidias, ¿verdad? Aquí está dentro de algunas vacuolas. También tenemos bacterias. Aquí tenemos un protozoario, ¿verdad? Los protozoarios son muy, muy comunes también. Y aquí tenemos partículas virales, ¿verdad? Que se están formando aquí en las células. Aquí tenemos partículas virales, ¿verdad? Ahora, ¿qué es un diagnóstico? El diagnóstico es la identificación del proceso o enfermedad que está ocasionando el daño en el individuo. Entonces, identificación, eso es lo que es el diagnóstico. Un diagnóstico presuntivo es... Bueno, entonces vamos a ver primero qué es un diagnóstico. Bueno, los diagnósticos pueden ser presuntivos, etiológicos, diferenciales, clínicos, morfológicos o integrales. ¿Alguien me puede decir qué es un diagnóstico presuntivo? Es una hipótesis. Es una hipótesis, es algo que estamos pensando que pueda ser la causa, ¿verdad? Un diagnóstico etiológico, ¿cuál sería? Es cuando ya se identificó el agente que origina la enfermedad. Exactamente. ¿Y un diagnóstico diferencial? Es otra causa que podría ser u otra enfermedad que se considera de acuerdo a los síntomas, como comparando otra opción. Exacto, son diferentes opciones. Por ejemplo, si nosotros vemos, ahí ya te vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, aquí el diferencial es, por ejemplo, si vemos un tumor que está conformado por puras células redondas, nuestro diferencial es un linfoma, un mastocitoma, un histiocitoma, ¿verdad? Que dependiendo de las características, pues ya tendremos ahí diagnósticos diferenciales. El diagnóstico clínico, ¿cuál será el diagnóstico clínico? Es el que se hace cuando se está frente al paciente después de examinarlo. Es una identificación preliminar o a lo que llamamos anamnesis, ¿no? Exactamente, entonces es un diagnóstico clínico. ¿Y el diagnóstico morfológico? Es una descripción macroscópica. Pues cuando hacemos la necropsia o la histología de tejidos. Exactamente, entonces son los cambios que observamos macro o microscópicamente en los tejidos asociados a una enfermedad. Y finalmente el diagnóstico integral es cuando ya tenemos con todos estos, ya tenemos el etiológico, el morfológico y todo, eso podemos integrar y definir exactamente la causa de la muerte o del proceso que están padeciendo los animales. El diagnóstico clínico también se refiere en algunos casos no solamente a la presencia, sino también a lo que nos hace referencia el laboratorio clínico, ¿sí? Que nos da, por ejemplo, la leucocitosis, la neutropenia, Entonces aquí tenemos algunas de las definiciones. Prescriptivo concluye la primera conclusión acerca del problema de acuerdo a los signos, síntomas o lesiones que presenta el paciente. El etiológico, como ya lo han mencionado, es la identificación del agente que origina la enfermedad.
Y diferencial es un diagnóstico elegido entre varios posibles después del estudio de toda la información necesaria en el proceso diagnóstico. El diagnóstico diferencial, por ejemplo, aquí tenemos que el individuo presenta diarrea, vómito e deshidratación. Y entonces, ¿cuál es nuestro diagnóstico? Pues una gastroenteritis. Será viral, bacteriana, parasitaria, o puede ser también mecánica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues tenemos que estos son nuestros diagnósticos diferenciales. Puede ser parvovirus, puede ser Escherichia coli, puede ser algunos parásitos, ¿verdad? Y entonces todo eso, esos son nuestros diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Y ya mediante las pruebas de laboratorio, pues nos ayudarán a definir cuál es el agente etiológico, ¿verdad? Ya tendremos el diagnóstico si es que vemos que hay un cultivo, un coprocultivo, y entonces tendremos que hay un crecimiento de salmonelas, ¿verdad? Y no es Escherichia coli, sino que de salmonelas en grandes cantidades, y entonces nuestro diagnóstico final será una salmonelosis. Entonces, esto es más o menos un cuadro de lo que podríamos tener con respecto a una enfermedad donde tenemos diagnósticos clínicos que nos orientan a alguna situación. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctor. Sí, Ok. Tenemos un otro diagnóstico diferencial. Aquí tenemos, por ejemplo, hemoglobinuria. ¿Qué es la hemoglobinuria? La presencia de eritrocitos en la orina. No, proteínas en la, bueno, en este caso hemoglobina en la orina. exactamente. Si hubiera eritrocitos, ya no le llamaríamos hemoglobinuria, le llamamos como Hematuria. Hematuria. hematuria, perfectamente. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una vaquita que tiene hemoglobinuria, tiene fiebre, baja en la producción de leche, anorexia, depresión, leche de color anaranjada, anemia e ictericia. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Bueno, puede ser una enfermedad por leptospirosis, por piroplasmosis, hemoglobinuria basilar, y también pudiera caer dentro de otra enfermedad que es hematuria enzótica, que es por consumo de una planta que se conoce como el lecho macho. Entonces, pues todo eso, ¿verdad? Tomando las pruebas necesarias para el laboratorio, pues nos va a llevar a un diagnóstico etiológico y un diagnóstico final que nos va a permitir dar el tratamiento específico para el paciente. Diagnóstico clínico, como bien lo mencionaba su compañera, es una identificación preliminar de la enfermedad o padecimiento de un individuo utilizando diversas herramientas como la anamnesis, la historia clínica, la exploración física y otros estudios complementarios. ¿Aquí alguien sabe lo que es la diferencia entre anamnesis e historia clínica? ¿Por qué no son sinónimos? La anamnesis no es lo que el propietario refiere. En la historia la historia clínica es lo que cursó el paciente durante toda su vida, las enfermedades, medicamentos. No sé. En ambos se pregunta lo mismo.
En la anamnesis se lo hace, se le pregunta, si en la historia clínica también le pregunta al dueño. Y en ambos se hace la evaluación o se pregunta desde quiénes son los padres, quiénes son los abuelos, para ver si hay una enfermedad que pudiera ser hereditaria y que pudiera ser heredofamiliar, por ejemplo. Pero alguna otra consideración entre anamnesis e historia clínica. ¿La historia clínica no es el registro documental? Exactamente. ¿La anamnesis forma parte de la historia clínica? Sí. La anamnesis es el cuestionario que le hacemos al dueño, porque no al paciente, ¿verdad? Salvo que si estuviéramos hablando de medicina humana, se lo podemos hacer directamente al paciente, siempre y cuando no sea el paciente nos va a hacer balbuceos. Pero en el caso de ¿siguen oyendo mucho ruido? Perdón. Ahorita ya se escucha bien. ¿Sí? Ok. No sé, de repente está medio mal esto. He tenido problemas con el Zoom. No sé qué esté pasando. De hecho, hasta para ingresar a veces no me deja. Entonces, la anamnesis efectivamente es la historia clínica, es cuando todo lo que ya preguntamos ya va asentado en un documento, ¿verdad? Ya está asentado en un documento y está por escrito. Esa es la historia clínica. La anamnesis nada más es que le preguntamos, pero no hacemos ninguna anotación. Entonces ya la historia clínica ya está documentada y está escrita en un documento. Esa es la diferencia. Que usted le pueden llegar y en la clínica le preguntan qué le pasó al perrito, que se cayó, que no tomó leche, el bebé, o si es que es un niño, o cualquier, que si le pusieron ya las vacunas, que si no se las pusieron. Pero cuando nosotros ya lo asentamos en un documento, se convierte en historia clínica. ¿Quedó claro la diferencia? Sí. Ok. El diagnóstico morfológico es la descripción macroscópica o microscópica de los órganos o tejidos afectados por alguna enfermedad, ¿verdad? Y en ello se cuenta la identificación, ¿verdad?, del individuo, la localización, la gravedad del curso, ¿verdad? Por ejemplo, tendremos aquí una bronconeumonía supurativa cráneo-ventral severa aguda, ¿verdad? O una hepatitis linfocitaria periportal moderada crónica. Entonces aquí tenemos cómo es que estamos describiendo las lesiones de acuerdo a qué tan grave es, cuál es su curso, la identificación y la localización de la lesión dentro de algún órgano o tejido. Por ejemplo, aquí cuál sería el morfológico, que todavía no lo vemos, pero en este caso se trata de un pulmón, ¿verdad? Y en el pulmón vemos que las áreas completamente afectadas, pues es los lóbulos craneales en su porción ventral. Entonces, ¿cómo cuando un pulmón está inflamado, qué término utilizamos? Son dos posibles. ¿Qué término utilizamos para cuando hablamos de inflamación pulmonar?
neumonía, neumonía. ¿Y cuál es el otro término? Neumonitis, perfectamente. Entonces, puede ser neumonía o neumonitis, ambos términos son correctos. Entonces, hablamos por la distribución, es una neumonía o una, como aquí lo que generalmente estas infecciones empiezan a nivel de los bronquios, ya estamos diciendo que es una, siendo más específico, es una bronconeumonía craneal y ventral, es una bronconeumonía cráneo-ventral por las consideraciones de esto, por ejemplo, donde hay cambios en la consistencia, hay una consolidación y el color agudo, el color rojo nos indica que es agudo, entonces sería una bronconeumonía cráneo-ventral aguda y que es moderada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto no puso en riesgo al individuo, pero seguramente sí tenía problemas para alcanzar su peso, a lo mejor ya no quería comer bien, ya no quería moverse, entonces pues por eso en muchas ocasiones los animales son sacrificados, pero no porque la lesión sea lo suficiente como para causar el daño, pero sí puede ser una enfermedad que esté afectando a diferentes individuos dentro de una granja. Por ejemplo, la identificación o el integral es cuando identificamos la enfermedad, ¿verdad? De forma precisa, ¿verdad? Donde generalmente tenemos ya un diagnóstico etiológico y morfológico concluyente. Entonces, por ejemplo, pudiéramos tener una rinitis serosa aguda severa asociada con el virus de la influenza, o bien pudiéramos tener una rinitis serosa aguda severa asociada con la presencia de algunos alergenos. Por ejemplo, en la época de primavera, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Pues los árboles y las plantas tienden a liberar una gran cantidad de polen y entonces eso nos pudiera indicar cuál es la causa precisa de la enfermedad, pues cuando se presenta también en ciertas épocas del año. Pero entonces ya tendríamos un diagnóstico integral y preciso, además de que normalmente también hacemos otro tipo de, o utilizamos diferentes pruebas de laboratorio para pronóstico. Esto ya lo habíamos visto. Pronóstico es la predicción del tipo de resolución de una enfermedad, que puede ser bueno, reservado o malo. Reservado es cuando hablamos de un reservado. cuando no hay certeza del resultado, o sea que puede ser para bien o para mal. Exactamente, cuando no hay una certeza. Por ejemplo, si tiene una neumonía importante, no sabemos cómo va a responder con respecto al tratamiento que le demos. Entonces, mejor para no, si el paciente ya llega con ciertas características que no se ve muy bien, pero no sabemos cómo el individuo va a responder frente a los antibióticos, ante los antivirales, entonces decimos que reservar. Bueno, cuando ya sabemos que el individuo generalmente en la mayoría de los casos responde perfectamente y además las condiciones en las que va son adecuadas y entonces el tratamiento. Bueno, entonces tenemos un pronóstico bueno y malo. ¿Cuándo será malo? Cuando, ¿Cuándo será malo? cuando no, perdón, compañera, adelante. Cuando no hay muchas posibilidades de que sobreviva.
Ya es cuando, por ejemplo, esto lo vemos en el cáncer, ¿verdad? Cuando ya sabemos que tiene ya diseminación y el paciente empieza con trastornos neurológicos, pues sabemos que ya no va a haber una buena resolución. Es decir, sí, efectivamente, cuando ya es terminal, ¿verdad? Las enfermedades de tipo terminal, como la insuficiencia renal crónica, como la diabetes, ¿verdad? Que ya, o la hipertensión, ¿verdad? Donde ya las condiciones del individuo son tan malas, o en el cáncer, ¿verdad? Todo esto ya nos va a llevar a ya una cosa. No te, reservado. El reservado es cuando no tenemos una certeza. Cuando no tenemos la certeza, puede que, cuando, por ejemplo, ahorita, que empieza el paciente con el SARS-CoV, el SARS-CoV-2, empieza con problemas de respiración, tiene problemas de la saturación de oxígeno llega a un 80%, y entonces llega al hospital, pero ya sabemos de antemano que cuando empieza a bajar drásticamente la concentración de oxígeno, pues ya es algo indicativo de que sea malo. Ahora, pero si además el paciente tiene comorbilidades o comorbilidades como son diabetes, hipertensión, obesidad, y además tiene, porque le gusta tomar mucho, tenía cirrosis, ¿verdad? ¿Qué esperamos? Pues probablemente el paciente con la intubación, probablemente con los antivirales, probablemente todo esto, bueno, pues pueda tener una buena respuesta. Desde el punto, aquí Hernández, Selene me hace una pregunta de que si el paciente va a quedar con muchas secuelas al salir de la enfermedad. Aquí la resolución es parcial, ¿verdad? Depende de cómo lo consideren los pacientes o la misma familia o los dueños de los animalitos. Si lo consideran bueno porque sigue con vida, o bien también lo pueden considerar como regular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queda con muchas alteraciones. Pero de hecho, generalmente se habla de un pronóstico bueno porque está salvando su vida, porque se está salvando su vida. Eso es lo que pudiera yo. Obviamente que para la calidad de vida del paciente a lo mejor no es tan bueno, ¿verdad? Porque quizás va a quedar postrado, porque quizás ya no va a poder mover y va a tener que tener mucha atención. Pero en términos generales, el pronóstico es bueno, es en relación a que ha salvado la vida, de que no está perdiendo la vida. No sé si quedó más o menos claro la respuesta. Ahora, la resolución es la forma en que termina la enfermedad, que puede recuperación total, que sería lo bueno, parcial, que sería lo reservado, ¿verdad? O parte de lo reservado, o bien muere el individuo. Entonces la resolución puede ser total, parcial, o bien puede morir el paciente. La secuela es una consecuencia morfológica, es una consecuencia de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen problemas en los ojos, por ejemplo, pueden tener una hipertensión ocular, ¿verdad? Pues lo más seguro que la secuela será la ceguera,
O por ejemplo, si un individuo tiene un accidente y tiene daño en la médula, ¿verdad? Pues lo más seguro es que pueda tener parálisis. ¿Cómo sería una recuperación parcial? Pregunta, ¿cómo sería una recuperación parcial? Por ejemplo, en una fractura que no es bien atendida y que los animalitos, por ejemplo, que es algo muy común donde no se les lleva al médico, donde no hay alineación, ¿verdad?, de la fractura o de los huesos, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que el hueso va a soldar, pero no en forma alineada, y entonces va a recuperar en forma parcial. Exactamente, cuando hay una soldadura de forma errónea. Por ejemplo, ahorita no sé si han oído hablar de que todos los pacientes que han sufrido COVID, o la gran mayoría, cuando se han resuelto los problemas respiratorios y han salvado la vida, que inclusive la universidad abrió un área importante para estos pacientes, porque el problema básico es pulmonar. ¿Qué es lo que están haciendo ahí con estos pacientes? ¿O qué se les está apoyando? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe acerca de esto? Por ejemplo, los pacientes que tienen este COVID normalmente quedan con problemas respiratorios. ¿Por qué? Porque el daño pulmonar ha sido tan extenso y ha habido un proceso de cicatrización que necesitan hacer ejercicios. O sea, la cicatrización es una reparación, pero que nos da integridad al tejido, pero no funcionalidad al 100%. Entonces, eso se llama, o eso se referiría a lo que sería parcial, una recuperación parcial. Eso de la alineación, por ejemplo, no alineación y balanceo como le hacemos en los autos, pero sí cuando hacemos que los huesos queden alineados, los bordes queden bien, eso va a hacer que el hueso solde perfectamente y bien alineado y que se recupere en la totalidad. Pero si, por ejemplo, el hueso queda desalineado y todo eso, probablemente el individuo no pueda caminar adecuadamente. Entonces tiene una recuperación parcial. O, por ejemplo, aquellos pacientes, por ejemplo, con diabetes y que les quitan un miembro, pues ahí tienen una recuperación parcial, ¿verdad? Se ha quitado un miembro para evitar que la gangrena que tiene en el pie suba, ¿verdad?, de forma ascendente y ponga en riesgo la vida del individuo. Entonces, parcialmente hay una recuperación parcial a través de la eliminación de algo que está provocando el daño. ¿Quedó claro lo de la resolución parcial? Sí, doctor. Ok, perfecto. Secuela, pues es lo que les decía, es lo que queda después de esto. Por ejemplo, en muchos casos, cuando tenemos, por ejemplo, en la piel, cuando ustedes estaban entrando a la pubertad, ¿qué es lo que sucede? Sí, ¿qué es lo que sucede comúnmente en la piel que sale? El acné, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con el acné? Generalmente, ¿qué hacemos? Porque todo el mundo lo pasa, o la gran. Exactamente, lo que tenemos es a pellizcar, ¿verdad? Hacer una presión sobre el granito para que salga toda la grasa que está ahí, pero
finalmente, cuando la lesión es muy grande o cuando se llega a contaminar con bacterias y se forma un comedón, entonces eso tiende a cicatrizar y entonces nos quedan como secuelas las cicatrices, ¿verdad? O por ejemplo, cuando sufre un individuo un problema en columna, ¿verdad? Columna vertebral, pues puede que tenga problemas para defecar o para orinar. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, de la región lumbar, y ese daño en esas áreas, están los nervios que son sensitivos para hacer que la vejiga sea vaciada o tenga el líquido, pueda defecar para esta situación. Si no, pues tenemos problemas. La otra secuela de la incontinencia es algo muy común en los hombres y en los perros, asociados a qué? Algo muy común. ¿Cáncer de próstata? Al cáncer del próstata o a la hiperplasia prostática. No forzosamente tiene que ser cáncer, sino simplemente un aumento de la próstata provoca que haya obstrucción, ¿verdad?, de la uretra, y entonces pues no vamos a poder de forma correcta y va a haber una incontinencia urinaria. Y eso es una secuela o es lo que queda como consecuencia de una alteración o una reparación de parte de la propia enfermedad que ya se ha resuelto, pero que nos deja estos cambios en los tejidos, cambios de estas alteraciones en los tejidos y que pueden tener consecuencias funcionales como la incontinencia, la ceguera, la parálisis y todas estas condiciones. Ahora, existen factores que predisponen a que se desarrolle una enfermedad. Por ejemplo, tenemos el factor condicionante que influye directamente para el desarrollo de una lesión o padecimiento, ¿verdad? Los factores predisponentes pueden ser genéticos, que son intrínsecos, o bien pueden ser factores extrínsecos, es decir, factores ambientales. Los factores predisponentes genéticos intrínsecos, ¿verdad? Los factores genéticos son intrínsecos, por ejemplo, pudiera ser la especie, el color, la raza, la edad, el sexo, el órgano, el género y familia, la edad, ¿verdad? Estos son factores que tienen que ver con la aparición de algunas cosas. Por ejemplo, de especie, ¿cuál sería un ejemplo de un factor intrínseco que está asociado a la especie? ¿Algún ejemplo? Los problemas de biotransformación de fármacos en gatos. Exactamente, eso sería una. Por raza. ¿Podría ser la displasia de cadera en los pastor alemán? Exactamente. Por color. El overo letal en caballos. Ajá. O el melanoma en animales de color blanco, ¿verdad? De pelaje blanco. Por órgano. Y que está muy ligado, también pudiera estar ligado con el. ¿Podría ser la piometra en perras? Exactamente, la piometra. Por edad. La hiperplasia prostática en perros machos. Exactamente, la hiperplasia de la próstata en individuos seniles, ¿verdad? En individuos que ya son geriátricos, que es lo más común. Y en individuos jóvenes, ¿qué enfermedad pudiera ser?
persistencia del ducto arterioso, ¿Raquitismo? Del conducto arterioso. Otra, jóvenes, ¿Raquitismo? el raquitismo, efectivamente el raquitismo, y también las leucemias son muy comunes. Por género y familia, pues hay una gran cantidad de enfermedades que se presentan solamente en mujeres o en hombres o en machos y hembras, ¿verdad? Dependiendo. Y, por ejemplo, la diabetes pudiera ser una de ellas, la amiloidosis familiar, y así hay una gran cantidad de elementos que tenemos. Por ejemplo, por especie, pues tenemos la fiebre porcina clásica, que solamente es en cerdos, la anemia equina, la peste porcina africana, la diarrea bovina, la panleucopenia felina, pero hay así un listado enorme que ocurren solamente por especie. La diarrea bovina y el síndrome de respiratorio reproductivo porcino, PIRS. Exposición familiar, la diabetes mellitus, el cáncer, ¿verdad? La ortosis, las enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Exposición familiar, las enfermedades cardíacas, ¿verdad? Sobre todo de tipo degenerativo, más infeccioso, la diabetes mellitus, daños en las arterias aorta, ¿verdad? Hay problemas oculares, raza, la neoplasia de la cadera en el pastor alemán, las neoplasias que tiene gran frecuencia en el boxer, la sordera en la experta, la soturia, común en caballos, ¿verdad? Que es lo más común, el síndrome de Wobre, en caballos de raza pesada, la leptosis linfoide, en aves de líneas ligeras y las dermatitis piodermas, ¿verdad? De la cadera, glioma en el bosque, por edad, enfermedades gastroentéricas, sobre todo en animales jóvenes, enfermedades respiratorias. Las neoplasias generalmente en animales adultos, pero también algunas específicas pueden ser muy comunes en los animales jóvenes, como el nefroblastoma, que es muy común en los niños, ¿verdad? En los animales jóvenes. Hemos visto nefroblastomas en perros. La osteoporosis, que es muy común en individuos adultos y, por ejemplo, en las mujeres, relacionados y también en algunos animales relacionados con la pérdida de estrógenos, y las enfermedades cardiovasculares en animales adultos y también sobre todo en individuos, bueno, en medicina humana. Tenemos las gastroenteritis, por ejemplo, aquí tenemos una fibrosis. Sí, efectivamente, el Burma o papera equina, ¿verdad? Su nombre, como su nombre lo dice, la papera equina, es una enfermedad que afecta a potros y tanto es específica de especie como de edad y que se presenta con una predisposición por edad. Efectivamente, la Burma o papera equina está asociada a Streptococcus X, ¿verdad? Entonces, ahí es otra cosa importante. Por edad, el complejo respiratorio felino, que es muy común, ¿verdad? El hemangiosarcoma, ¿verdad? Que es por canales vasculares, por vasos sanguíneos de nueva formación en animales adultos. Por color, pues el carcinoma epidermoide, que es muy común en aquellos animales que tienen
el pelaje blanco, ¿verdad? O que están despigmentados que la piel, o lugares despigmentados, por ejemplo, en gatos, ¿verdad? En caballos también es común. En las razas Hereford, que se presenta sobre todo el carcinoma epidermoide en el ojo, ¿verdad? En el ojo, porque ahí son las despigmentadas en la raza Hereford. Las dermatitis solares, por ejemplo, los pelajes, ¿verdad? Despigmentados con la raza Landras, o los melanomas en los caballos tordillos, ¿verdad? Y el pelaje oscuro como en los cerdos duros, ¿verdad? Son comunes, tipos de tumores. El melanoma, las células con una gran cantidad de pigmento. Sigue sin escucharse, es que no sé por qué hay problemas con el audio. Es que de repente se escuchó un poquito lejos, entonces se escuchó muy bajo. Ah, ok. Cuando suceda esta, pues avisen inmediatamente para no seguir sobre todo que no me escuchen lo que estoy diciendo. De verdad no es a propósito para que no. Entonces tenemos el melanoma aquí en un caballo tordillo, ¿verdad? Aquí vemos las células que son pigmentadas. Generalmente se hacen grandes masas en estos animales, ¿verdad? Asociados al melanoma. Por ejemplo, pues aunque les voy a decir que si en muchos casos, por ejemplo, el carcinoma mamario es muy común en hembras, también en hombres, también, o en machos llega a ocurrir el carcinoma mamario, no es exclusivo. Y generalmente el carcinoma mamario en hembras o en mujeres tiene una gran cantidad de factores pronósticos buenos. Sin embargo, en el hombre generalmente es fatal, o sea, es un muy mal pronóstico malo. Generalmente provoca la muerte de los machos, que también es muy raro, sí es muy raro. Por ejemplo, el carcinoma prostático también es obviamente en machos, tumores testiculares en machos, ¿verdad? Pero también puede ocurrir en algunas condiciones, tumores testiculares, que se presenta en hembras, que son genéticamente hembras, como cuál pudiera ser. Cuando los animales son hermafroditas, ¿sí? Cuando son hermafroditas. La diabetes mellitus, bueno, dice que en hembras, pero en realidad ya es más frecuente en hembras. Es más frecuente en hombres y sobre todo en hembras cuando se refiere a perros o a caninos, machos. Carcinoma de glándula mamaria, que se pudiera considerar, y que muchas de ellas pues son también heredados de la hiperplasia prostática, que es muy común. Predisposición de órgano del hígado, la congestión y la degeneración, el carcinoma y la mastitis, la hiperplasia, la congestión del edema y la neumonía, más que sobre todo la neumonía. Predisposición por individuo, pues eso ya depende mucho de la resistencia y de las características genéticas propias de cada individuo, en donde puede presentar por alguna situación que están enfermándose constantemente de enfermedades gastroentéricas, respiratorias, o bien psicológicas en el caso de los perros y en el caso de los humanos y también de los gatos. Enfermedades predisponentes ambientales.
Pues tenemos, por ejemplo, el frío, el calor, la humedad, ¿verdad? La humedad excesiva, ¿verdad? Son factores ambientales extrínsecos. Sin embargo, también podemos tener lugares húmedos, por ejemplo, en las granjas, cuando hay demasiado amoníaco, ¿verdad? También predisponen a enfermedades que son ambientales por una distribución o por una mala ventilación, ¿verdad? En estos lugares. Son factores predisponentes ambientales. Los factores desencadenantes. Los factores desencadenantes son aquellos que al unirse con los factores predisponentes contribuyen directamente a la aparición de lesiones o enfermedades. ¿Sí? Por ejemplo, los pisos húmedos o con gran cantidad de humedad, por ejemplo, en el caso de los bovinos, nos va a dar la contaminación con Fusobacterium microformum. Los pisos húmedos lo que hacen es reblandecer el casco de los caballos o de los bovinos, ¿verdad? Y favorece la penetración del Fusobacterium y entonces nos va a dar la del podo del mar. Por ejemplo, el frío, ¿verdad? Los lugares húmedos, ¿verdad? Donde no les da el sol, ¿verdad? Por ejemplo, como puede ser las condiciones de ¿cómo se denomina esto? Enfermedad de ay, se me olvidó. ¿Cómo se llama el lugar donde se mantienen a los perros? ¿Perrera? En las perreras. Entonces el frío, las perreras que son húmedas, que están sin poca ventilación, donde los lugares son muy estrechos, donde están en condiciones de higiene pobres, los animales generalmente sufren de una infección por moquillo, ¿verdad? El moquillo disminuye, no solamente afecta directamente al perro, sino también es una enfermedad que tiende a inmunodeprimir al animal y entonces se le asocia bordetela bronquicéptica y nos produce una bronconeumonía supurativa que generalmente tiende a provocar la muerte de los individuos. Entonces esto es algo que está ocurriendo. El virus del moquillo pudiera ser un factor predisponente y la bordetela es el factor desencadenante que nos va a llevar a la bronconeumonía supurativa y al daño importante. La osteoporosis, por ejemplo, es un caso donde aquí el factor predisponente, ¿cuál será? De la osteoporosis, por ejemplo, en mujeres y perros. ¿La edad? La edad y qué más. El sexo. El sexo, ¿qué otro? ¿Raza? La raza pudiera ser, también si son razas grandes. ¿Qué más? Aquí tengo una pregunta de Saori, ahorita le contesto. Hay otra cosa también relacionada con la osteoporosis que mencioné, que es la falta de estrógenos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya los ovarios dejan de ser funcionales y entonces el factor predisponente es la edad, la ausencia de estrógenos por daño ya inherente por la atrofia de lo que sufren los ovarios, deja de haber estrógenos, se da la osteoporosis y finalmente esta osteoporosis nos va a provocar
la fractura, ¿verdad? Por el peso del individuo, por el tamaño, pues llega a ocasionar la fractura. O la osteoporosis con cualquier traumatismo, pues tiende a haber fractura, por ejemplo, en las mujeres. Perdón, no entendí la pregunta que me hacías. Todos los factores desencadenantes pueden ser, generalmente son la causa. Los factores desencadenantes son la causa. ¿Sí? La causa es el agente etiológico que provoca la enfermedad directamente. Y esa es la forma en que lo pudiéramos definir, como la causa. Doctor, una pregunta. Sí. En el ejemplo, el último, el de osteoporosis más traumatismo, pues acaba de decir justo que hay muchos factores predisponentes para la osteoporosis, pero aquí la osteoporosis cuenta como el factor predisponente, o sea, en este ejemplo en específico. Sí, porque la osteoporosis, ¿qué es lo que hace? Debilitar el hueso, y este hueso al final va a sufrir la fractura, que va a contribuir a la aparición de la enfermedad. Ok, gracias. ¿Sí? Desencadenantes. Esta es la pododermatitis. Lugares, por ejemplo, donde los animales conviven y no se les hace el aseo adecuado, por ejemplo, en las granjas, ¿verdad? Donde hay demasiado estiércol, demasiada humedad. Por ejemplo, los fumadores, ¿cuál es el factor predisponente? Pues el estar fumando constantemente, y lo que nos la consecuencia o el daño de estar fumando, la nicotina y todos los elementos, pues es el enfisema pulmonar, ¿verdad? El enfisema pulmonar que desarrolla los. Igual el alcoholismo, ¿cuál es el factor predisponente? Estar tomando, que puede ser un problema psicológico. Y finalmente, esto sería lo que tendríamos que ver con la unidad 1. Estaríamos terminando esta unidad. Mientras veo la siguiente unidad en que vamos a empezar. ¿Hasta ahorita hay alguna duda con respecto a todo lo que hemos visto? No, doctor. Seguros. Bueno, entonces déjenme buscar la otra información. Vamos a descansar 5 minutos y comenzamos, ¿sí? Entonces a las 12:35 empezamos. ¿Les parece? Gracias. Sí, doctor, gracias. Sí, doctor, ya aquí andamos. Sí, doctor. Sí. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar con otro tema que es la unidad 2, ¿verdad? Y ahorita antes de que se retiren o que vayamos a terminar quiero comentarles que tengo una buena noticia o mala noticia, dependiendo de cómo quieran ver. Probablemente el día lunes no podamos tener Recording stopped. entonces, no sé si a las 7:15 a más tardar. ¿Ya me escuchan? Sí, doctor. Probablemente si a las 7:15 no he logrado conectarme, por favor les pido que
me disculpen y nos vemos hasta el día martes, ¿sí? Para continuar con la clase. Entonces, no tengo mucha seguridad de que vaya a dar la clase, por eso les digo que si a las 7:15 no he logrado abrir el sistema, nos vemos el martes, ¿sí? Entonces, esa es la información. No sé si sean buenas noticias o malas, pero para darle continuidad el martes, ¿sí? Entonces, no estoy seguro, por eso no les digo que no intenten abrir, pero si a las 7:15 no he podido, pues nos vemos el martes. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, doctor, está bien. Sí, doctor, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Entonces vamos a continuar con la clase. Vamos a continuar con una presentación. Y aquí tenemos en esta imagen, ¿ya están todos con la imagen? Sí, Ya, ya ya se se ve. Bien. Lo que no sé si ya está grabándose. Creo que no se está grabando. Recording in Ya progress. está. Perdón. Ya, ahora sí. Pantalla. Y entonces ya tenemos ahora sí, ¿verdad? Ya todos pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, Sí. Ya. Aquí nos indican que hay 3 reglas para el éxito. La primera de ellas es el respeto a ustedes mismos, el respeto para los demás y la responsabilidad para todos y cada uno con respecto a sus acciones. Entonces, si tenemos responsabilidad, respeto para los demás y para uno mismo, pues tendremos éxito en la vida. Lo que vamos a continuar, pues, son las alteraciones, ¿verdad? Celulares, ¿verdad? Las alteraciones celulares. Daño celular en específico. Y vamos a ver esta presentación. Y ya luego les pondré otra presentación que es en español, pero ahorita lo que vamos a ver está en inglés y bueno, no creo que tengan ningún problema. Es algo muy simple, muy sencillo. Y que además yo creo que ahorita pues han estado utilizando bien su tiempo y han estado tomando ya algún idioma, sobre todo el inglés, entonces no creo que exista mayor problema. De todas maneras, pues aquí iremos haciendo también la explicación. Entonces, parece que ¿no se escucha? Se entrecorta un poco, doctor. Sigue entrecortando un poco. Bueno, vamos a ver. Ahí, ¿ya se oye mejor? Sí, ahí se escucha mejor, doctor. Bien, entonces, ustedes saben una célula, pues no es como una piedra, ¿verdad? Una piedra la pones en algún lugar y no tiene ningún movimiento, no tiene nada, salvo lo que el clima y todo eso le dé en respuesta y pueda tener algún movimiento. Normalmente todas las células están en un estado dinámico, ¿verdad? Están siempre en un estado, es decir, van a estar en movimiento, es decir, al interior de las células van a estar en gran movimiento. ¿Sí? Va a tener un movimiento importante y todos estos movimientos internos que están sucediendo dentro de la célula es lo que le va a permitir mantenerse viva en un estado y también
bajo algunas consideraciones, también poderse dividir en algún momento dado y dar origen a una célula nueva, ¿verdad? Pero todo esto también va a depender de todo lo que esté sucediendo a su alrededor. Es decir, una célula siempre va a estar expuesta a cambios en el exterior o bien va a tener cambios internos porque porque la célula siempre está en movimiento. Es un estado, la célula normal siempre está en movimiento, utilizando generalmente mecanismos de homeostasis para mantenerse saludable, porque puede haber alteraciones en su alrededor, en todo lo que lo rodea, o bien en la parte interna. Entonces, normalmente las células que están en una homeostasis normal se encuentra y se dice que están en un estrés fisiológico normal, ¿sí? Entonces, cuando el estrés es poco, ¿verdad? Las células, bajo algunas consideraciones, cuando está en un estrés ya un poco mayor, tiene que adaptarse y entonces va a sufrir cambios que conocemos como hipertrofia o atrofia. Y bien, cuando el estrés, cuando los factores estresantes, los factores que le van a causar daños son importantes, van a provocarle daño a la célula, a provocar un daño a la célula, y estos daños celulares pueden ser reversibles y que regrese a un estado normal, o pueden ser irreversibles y que le lleven hacia la muerte celular. Entonces, la célula, el daño celular puede ser reversible, o bien el daño es tan importante que se puede ir a un daño irreversible directamente y obviamente que la conlleve a la muerte. Bien puede haber un daño reversible, pero si las condiciones que están provocando el estrés no se remueven, no se quitan, o no desaparecen, o no son diluidas, la célula va a caer en un daño celular irreversible que le va a llevar a la muerte. Ahora, ¿cuáles son esas causas o esos factores estresantes que le van a llevar a la muerte? Pues uno de ellos es la disminución de la concentración de oxígeno, la isquemia, que normalmente va acompañado a este proceso hipóxico. ¿Y a qué nos referimos con isquemia? La falta de perfusión. ¿Falta de qué? ¿De perfusión? Falta de perfusión, falta de irrigación, ¿verdad? Cuando no hay una irrigación adecuada, obviamente los eritrocitos que estuvieran llevando el oxígeno por alguna forma que está obstruida, que lleva la isquemia, entonces no le permiten llegar hacia los sitios donde debería de haber el intercambio gaseoso, el intercambio de CO2 por oxígeno. También tenemos agentes químicos que causan daño celular, por ejemplo, ¿como cuáles agentes químicos? Toxinas y venenos. Toxinas y venenos. ¿Cómo cuáles? La estricnina, las aflatoxinas. Ajá. Y algo de los compuestos comunes. El paracetamol en perros. El paracetamol en perros. ¿Qué más? Por ejemplo, algo muy común que usamos en la cocina o para lavar los pisos, los trastes, o para, ¿El cloro? ejemplo, donde lavan las corrales, todo eso. Cloro. Que ahorita está muy de moda. ¿Cuál?
¿Cuál? Cloro, ¿verdad? El cloro quema, el cloro, ¿verdad? El hidróxido de sodio, o denominada sosa cáustica, también son químicos, ¿verdad? Cualquier ácido, ¿verdad? También son agentes químicos que se utilizan frecuentemente para la limpieza. E internamente, ¿qué agente químico puede provocar daño? ¿Qué agente químico puede causar daño a las células y a los tejidos? ¿Ya se oye o sigue sin oírse? Sí, ya se escucha, doctor. ¿Qué agentes químicos, por ejemplo, al interior? El ácido úrico, El ácido úrico, muy bien. ¿Cuál otro? los cuerpos cetónicos, Los cuerpos cetónicos pudieran ser, sí, cuando producen ácido. Los jugos gástricos, efectivamente, el ácido clorhídrico, ¿verdad? Que contienen los jugos gástricos, ¿verdad? Por eso la capa de la mucosa gástrica tiene una capa de mucopolisacáridos que le permiten evitar la degradación por los jugos gástricos, ¿verdad? Y si no, pues nos dan unas úlceras importantes y esto tiene repercusiones, por ejemplo, cuando ustedes se van sin desayunar a la clase a las 7 de la mañana y luego tenemos dolores de estómago espantosos, ¿verdad? Agentes físicos, ¿como cuáles? Aparte de un buen pisotón, radiación ultravioleta, radiación ultravioleta, ¿qué más? el frío, el fuego, el calor. Ajá. Y en animales jóvenes muy pequeñitos, sean niños, sean gatitos, sean perritos, ¿qué les gusta hacer? ¿Cómo saben lo que hay en el ambiente? ¿Qué tienen que hacer? ¿O qué hacen? Y se dice que los niños están en la etapa oral, pero los perritos y los gatitos no tienen otra opción. Muerden las cosas y dentro de ellas, ¿qué pueden morder? Los cables eléctricos. Entonces la electricidad es uno de los agentes físicos que más daño causan a los animalitos jóvenes. Obviamente también tenemos los procesos infecciosos, llámenle como le quieran llamar, algas, hongos, protozoarios, todos los agentes biológicos, ustedes recuerdan, biológicos, los iones, los virus, las bacterias, todos ellos causan. Ahora también algo que provoca daño pues son las reacciones inmunológicas, ¿verdad? Cuando son exacerbadas o tienen reacciones propias contra nuestro organismo, por ejemplo, las alergias, lo que son las hipersensibilidades. Los defectos genéticos también nos van a provocar daño, por ejemplo, cuando tenemos alteraciones en algunos genes, ¿verdad? Pues tendremos alteraciones en las células. También los defectos nutricionales o las deficiencias nutricionales, sobre todo las deficiencias de vitaminas, las deficiencias de proteínas, ¿verdad? Nos van a traer como consecuencia cambios degenerativos y daños celulares. Y obviamente también, conforme va pasando la edad de los individuos, pues obviamente los cambios en las propias células van a tener cambios degenerativos y eso es lo que son algunos de las consecuencias, algunas de las causas, ¿verdad? Que van a provocar daño a nivel celular, tisular en el individuo en general.
Entonces, la célula, ustedes recuerdan, una célula está constituida por diferentes estructuras, por diferentes organelos, y es cuando podemos estudiar la célula en una patología subcelular, ¿verdad? La patología subcelular, que es la que nos va a ayudar a entender, pues, cómo se afecta también a la célula en su totalidad. Sin embargo, en el caso de las células, para no ver cada uno de los organismos que la componen y sus características, que si bien son muy importantes, el daño celular se da en 4 sitios principales que ponen, obviamente, en riesgo la integridad de la célula o la vida de la célula. Primero de ellos, y uno de los más importantes, es la membrana celular. La integridad de la membrana celular es importantísimo. La siguiente sitio de daño, pues obviamente tiene que ver con la respiración aeróbica y donde importantemente está afectada la... ¿Qué organelo? La mitocondria. Muy bien, la mitocondria. Y la síntesis proteica, ¿a dónde se lleva a cabo? En el retículo endoplásmico y en el aparato de Golgi para uso extracelular y en los polirribosomas para uso intracelular. Exactamente. Entonces, la síntesis de estos sitios son importantes para la síntesis proteica. Entonces, estos sitios son importantísimos. Si no hay síntesis proteica para la presión extracelular e intracelular, pues no se puede haber reparación y recambio de estos elementos. Y la otra, pues el sitio importantísimo es el aparato genético, que encontramos ¿dónde? En el núcleo, evidentemente, y en el nucleolo, ¿verdad? Donde encontramos todo estos elementos. Recuerden que una célula sin núcleo, a excepción de los eritrocitos, ¿verdad? Pues no van a tener, las células se consideran. Entonces, el daño a la membrana celular, daño a la mitocondria, daño al aparato de la síntesis proteica y daño al donde se encuentra el material genético. Son estos 4 sitios que van a ser el sitio número 1, ¿verdad? Que conlleva una gran cantidad de efectos secundarios que van a provocar el daño. Y dependiendo, obviamente, del tipo de daño, de la duración y de la severidad del daño, es que van a provocar o va a ser el daño que reciba la célula, o va a ser el efecto que tenga sobre la célula. No es lo mismo recibir una carga, por ejemplo, eléctrica, que nos dure 2 segundos y que tenga 120 volts, a que dure 1 hora y que sea una carga eléctrica por uno de estos cables de alta tensión, aunque dure pocos segundos, pero la gravedad es muy, muy importante sobre lo que van a tener en los individuos y particularmente en las células que están siendo afectadas. ¿Sí? Entonces, el daño va a depender del tipo o la causa, la duración y la gravedad o severidad con que esto ocurre, ¿verdad? Generalmente en español hablamos de gravedad, de las consecuencias de Entonces aquí hay algo muy, muy importante. Una célula normal siempre va a estar en estrés. ¿Por qué? Porque en algún momento puede que tengamos poca cantidad de glucosa, porque no desayunamos y hay poca cantidad de glucosa, como les decía, o porque estamos haciendo demasiado ejercicio y demasiada contaminación y no estamos recibiendo la cantidad de oxígeno adecuada, y entonces la célula va a entrar en un proceso de estrés, ¿verdad? Pero normalmente siempre nunca vive uno
en las condiciones idóneas, ¿verdad? Si se tratara, por ejemplo, de un individuo, no que vivamos en donde será en Jardines del Pedregal o en la Puerta de Hierro en Jalisco, en los lugares sumamente lujosos, no significa que no tengamos problemas, siempre hay problemas en todos lados. Entonces, lo mismo sucede con la célula. La célula siempre habrá tiempos donde todo esté en forma constante, donde la concentración de oxígeno, de nutrientes, de proteínas sea ideal. Pero no siempre ocurre eso, siempre hay cambios que lo llevan a un estrés. Y para adaptarse a esos cambios de estrés, pues aquí utilizamos ¿qué? ¿Qué utilizamos? ¿Qué mecanismos? Los mecanismos de hemostasis. Homeostasis, ¿verdad? Muy bien, los mecanismos de homeostasis. Y entonces esta adaptación que reciba la célula, ¿verdad? Puede que regrese a la normalidad y ya no tengamos mayor problema. Pero ¿qué es lo que sucede si los cambios de adaptación no son suficientes? Pues nos va a llevar a un daño reversible, un daño que va a tener desde el punto de funcional, desde un punto de vista funcional y estructural. Pero si este cambio reversible o este daño que tiene no es suficientemente grave, la célula va a poder adaptarse y regresar a la normalidad. Pero ¿qué es lo que sucede cuando este daño es tan importante y tan grave que no le va a permitir que los mecanismos de adaptación sean suficientes para regresar a la normalidad? Pues lo que va a suceder es que va a haber un daño irreversible que ya no le va a permitir llegar al punto de adaptación y regresar a la cuestión normal. Y generalmente, y siempre que llegamos a un daño irreversible, lo más probable es que siempre la célula va a morir. Ahora, aquí en este daño, entre lo reversible y lo irreversible, hay un punto que le llamamos punto de no retorno. Cuando el daño va hacia un daño irreversible, puede que pudiera regresar y entonces no haber problema. Pero cuando ya se rebasa ciertas características, la célula va hacia un daño irreversible y a este le llamamos punto de no retorno. Punto de no retorno, es decir, que la célula va directamente a la muerte celular. Bien, entonces quedamos de que aquí vamos a terminar la clase por tiempo, que ya ustedes me imagino que probablemente tendrán otra clase. Pero entonces si a las 7:15 no logro conectarme, entonces ustedes con toda confianza nos vemos el martes, por favor. ¿Sale? Sí, doctor, Sí, muchas doctor. gracias. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego. Buen Cuídense día, mucho. doctor. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Bye, bye. Cuídense. Gracias, doctor. Bonita semana. Igualmente.